El sector agrícola, sin duda, es uno de los que tiene más relación y se ve más afectados por el cambio climático, porque el propio clima es un factor de producción. Cualquier alteración que haya en el clima va a influir al agricultor y al ganadero en sus producciones. Estamos viendo, por ejemplo, que el tema de las precipitaciones en nuestro país es muy importante, el tema de las sequías recurrentes nos preocupa cada vez más. Eso afecta enormemente a toda la producción primaria, especialmente a los cereales, a todo lo que tiene que ver con el regadío, cuando no hay disponibilidad de agua. Y después están los eventos climáticos extraordinarios, esas heladas fuera de temporada, esas granizadas súbitas, que está obligando ya en muchos sitios a reforzar todo el tema del seguro agrario. Entonces, sin duda, el cambio climático plantea unos desafíos enormes para todo el sector primario en toda España, tanto en la España más atlántica y más húmeda, como en la más continental, como la más mediterránea, que está más sometida pues, a sequías recurrentes. En la agricultura y en la ganadería, al igual que en el resto de los sectores, hay una serie de emisiones que se producen a la atmósfera en la propia actividad. Primero, digamos, dentro de la propia actividad, es decir, emisiones asociadas a lo que se hace con la tierra, a cómo removemos el suelo, hay emisiones asociadas a la ganadería, a su alimentación, los rumiantes pues emiten gas metano. Y esas cosas pues, nos van a obligar a tomar una serie de medidas de adaptación para intentar reducirlas lo más posible. Después, indudablemente, el sector agrario en un sentido amplio y agroalimentario pues, tiene una serie de emisiones asociadas a sus máquinas, procesos, herramientas de trabajo, como pueden ser pues, los tractores, como puede ser toda la maquinaria. En ese sentido, también se están haciendo grandes esfuerzos. Va a haber también un impacto a corto plazo en todo el tema de lo que es la electrificación de la maquinaria, la descarbonización, con esos objetivos que tiene la propia Comisión Europea, la propia Unión, hacia el año 2030, y eso va a obligar a todo el sector agrario a adaptarse y a tomar una serie de medidas en orden a reducir esas emisiones. También es cierto, y hay que decirlo, que muchas veces estamos cargando con cosas que no son nuestras, porque todo lo que tiene que ver con por ejemplo, con las emisiones asociadas a la ganadería, que se acusa muchas veces al sector ganadero de ser una fuente de emisiones, hay que decir que no es lo mismo las emisiones de un combustible fósil de las asociadas al metabolismo de un animal, y es muy fácil de entender. Porque cuando se emite un gas CO2 asociado, por ejemplo, a un combustible fósil, como puede ser el gas, como puede ser un gasoil, una gasolina, eso es un carbono que estaba en el suelo y que al combustionar pasa a la atmósfera. Entonces ahí sí incrementa el volumen neto de ese gas de efecto invernadero, del CO2. Pero en el caso del ganado no es así, no hay un incremento neto, es decir, el ganado está comiendo una planta y emite un CO2, pero es que esa planta antes había cogido el CO2 del aire, con lo cual aire, planta, animal, atmósfera, planta, animal, atmósfera, estamos funcionando en un circuito cerrado. Eso también es importante trasladárselo a la opinión pública, porque muchas veces se está poniendo una presión excesiva, incluso con el tema del metano de la ganadería, y pasa lo mismo, el metano, ese carbono asociado al metano que va a la atmósfera, antes estaba una planta, porque antes lo captó la planta a la atmósfera, funciona en circuito cerrado. Y además el metano no se puede acumular indefinidamente en la atmósfera. Nos dicen los científicos atmosféricos que en un plazo medio de unos 12 años ese metano se oxida a CO2 más agua, como nos enseña la química que aprendimos en el colegio. Por lo tanto, si queremos ser justos, las emisiones de la ganadería debían de contabilizarse de otra manera a la como se está contabilizando las emisiones de los combustibles fósiles. Y eso creo que es un matiz que es importante y que debían de tener en cuenta los planificadores. Vamos a hacer un esfuerzo, indudablemente, en todo el sector por disminuir las emisiones, especialmente las asociadas a todo lo que tiene que ver con los procesos y con la maquinaria, pero las emisiones asociadas a la ganadería pensamos que se debían de cuantificar de otra manera para ser justos con el sector y con los ganaderos. El sector está haciendo un gran esfuerzo y se ve en todas partes, hay una gran preocupación, hay muchos proyectos que están en marcha en colaboración con centros tecnológicos, con centros de investigación, se están buscando ya
variedades pues, más adaptadas a sequía en unos casos, que sean más productivas en esas condiciones que esperamos que se van a producir. Incluso hay denominaciones de origen que están ya investigando cómo va a adaptarse las variedades que tienen a esas condiciones. Es decir, se está haciendo un esfuerzo en todos los ámbitos. En el ámbito ganadero se está investigando cómo disminuir el impacto de los residuos, cómo utilizar el biogás para reducir las emisiones de metano. Es decir, el sector está muy comprometido, está muy consciente de cuál es el reto y está todo el mundo haciendo un gran esfuerzo. Preparados nunca se está del todo, hay que seguir innovando, investigando y en eso estamos. La nueva PAC tiene unos objetivos muy ambiciosos. En la estrategia de la granja a la mesa nos está poniendo pues, ya unas condiciones en las que se tiene que ampliar enormemente todo lo que es la agricultura ecológica. Tenemos que ampliar enormemente también unos objetivos muy grandes en la renaturalización de tierras que no se usan para volver a implantar bosques, y después hay un cambio clarísimo en la estrategia de la utilización de los fitosanitarios y de los fertilizantes. Vamos a tener que disminuir prácticamente al 50% los fertilizantes y los fitosanitarios que se están utilizando en la agricultura a día de hoy. Eso va a suponer un gran reto para todo el sector, va a obligar a un gran esfuerzo de innovación y de adaptación, y va a cambiar pues, muchas de las cosas, de las formas de producir que estábamos teniendo hasta ahora. En ese sentido, el reto es enorme y nos espera un desafío muy grande en los próximos años. Los ecoregímenes son el instrumento que tiene el primer pilar para introducir los objetivos medioambientales tan ambiciosos que tiene la estrategia del campo a la mesa. Van más allá de lo que son las buenas prácticas obligatorias, las prácticas mínimas obligatorias medioambientales que tienen que tener las explotaciones, y están diseñados para que se adapten prácticamente a cualquier tipo de proceso productivo, desde un viñedo hasta un prado, por así decirlo, y en todas las condiciones tan amplias de variación climática que tenemos en nuestro país. Además, suponen un 30% más o menos de lo que sería el pago por explotación del primer pilar, con lo cual los agricultores y los ganaderos no tienen más remedio que comprometerse con ello y que abordarlos con interés. Suponen también un reto, indudablemente, pero yo creo que también van a traer otro tipo de beneficios. En muchas ocasiones van a obligar a hacer las cosas de otra manera, y en muchas ocasiones yo creo que incluso va a haber un ahorro económico con respecto a prácticas que se estaban haciendo previamente. Ese es el gran reto, conseguir que todas estas prácticas medioambientales incidan a su vez, que no incidan negativamente en el rendimiento económico de las explotaciones. Para eso están los pagos, y para eso también de alguna forma vamos a tener que convencer al consumidor para cuando haya que repercutir costes vía precio, y para eso también está la normativa espejo que se pretende poner en marcha en la Unión Europea, es decir, que aquellos productos del campo que vengan de terceros países ajenos a la Unión tengan que adoptar las mismas cautelas y los mismos procesos y las mismas restricciones medioambientales que estamos teniendo nosotros en la Unión si quieren introducir sus productos en nuestro mercado. Hay toda una serie de regulaciones del mercado y de regulaciones medioambientales, directivas, reglamentos, que están poniendo unos objetivos medioambientales y de descarbonización muy ambiciosos de cara al 2030 y al 2050, y todo esto está teniendo incidencia indudablemente en la agricultura y en el desarrollo rural. Nosotros pensamos que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la generación de las energías renovables, que necesitan del territorio, necesitan amplia superficie del territorio, si se hace bien puede ser una oportunidad para el desarrollo rural, pero claro, hay que hacerlo bien. No podemos seguir instalando placas fotovoltaicas o parques eólicos en terrenos de cultivo. Todo este tipo de cosas tienen que cambiar, y tiene que haber una legislación que permita la participación de agricultores, de ganaderos, de cooperativas, de gente del rural,
en el despliegue de las energías renovables y que haya un marco de remuneración de los kilovatios hora producidos que prime su uso próximo, que puede ser instalaciones de cooperativas, en congeladores, en naves, etcétera, y que permita vender los excedentes a la red. Si conseguimos articular toda esa regulación, esos objetivos a mayores que están fuera, digamos, de la PAC, pero que están dentro de la política de la Unión Europea, en este caso ligados a la generación de energías renovables, podrían ser un importante impulso para el desarrollo rural. Tiene que haber una interlocución fluida entre la base y la cúspide que toma las decisiones. Las normativas y los reglamentos tienen que estar enfocados a las necesidades reales del campo, tienen que poner objetivos que sean alcanzables en plazos que sean alcanzables, no podemos querer poner el carro delante de los bueyes. Cada vez que se pone una restricción tiene que haber desarrollado previamente la solución para aplicar esa restricción. Por ejemplo, si se prohíbe algún producto fitosanitario, tiene que haber algún tipo de solución para ese problema que estaba arreglando el fitosanitario, que a veces no tiene ni por qué ser otro producto, puede ser un proceso, una nueva variedad, etcétera. Es decir, que tenemos que ser cuidadosos, ir paso a paso e ir poniendo en marcha una PAC que realmente esté pegada al territorio, a las necesidades de agricultores y ganaderos y que sea realista en sus objetivos.